buenas tardes. Agradecerle a la asociación, a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, al presidente Óscar Águilas, al director Martín Calderón, a Gabriela Brenes de Capor por la invitación. En esta ocasión les voy a hablar de lo que es Business Intelligence para la porcicultura. Uno de los principales retos cuando hablamos de incorporar tecnología a las granjas, a las fincas. Mucha de la gente piensa que esto no es posible, que la tecnología está alejada, ¿verdad? Que no es posible acercarla a la industria, cuando la realidad, mucho de lo que deseamos cuando platicamos de incorporar información es que puedan ustedes tener mejores herramientas para la toma de decisiones. ¿Qué es el Business Intelligence? Básicamente es la inteligencia de negocios a través de gráficos inteligentes con información estadística y histórica. Cómo se comporta esta información para distintas variables, ¿verdad? Cuando hablamos de variables, en este caso de la porcicultura, pues obviamente todo lo que incorpora la maternidad, el destete, la engorda, información de alimento, la información de desempeño en la granja, nacidos vivos, nacidos muertos, mortalidad, las conversiones alimenticias, etcétera, etcétera. Me presento, soy José Monsiváis, mucha gente me conoce como Pepe. Me toca a mí dirigir Pignos para América Latina. Tengo ya 11 años dentro de la empresa y bueno, un poco de mi background. Anteriormente trabajé para el grupo Smithfield, que en su momento era el mayor productor de carne de cerdo en el mundo. Distintas experiencias en México, Estados Unidos, un poco tiempo en Francia. Bueno, mi experiencia en la industria pues abarca desde la maternidad, la engorda y también plantas de alimentos. Por ahí estoy mostrando en pantalla. Voy a comenzar con esto que me parece sumamente importante de mencionar. Cuando miramos cualquier organización moderna y uno piensa cuál es el instrumento de poder más potente, la respuesta es que verán que es la información. Y cuando digo esto, no lo digo yo. Ricardo Semler es un brasileño, yo diría que una persona adelantada a su época. Él, en los tiempos en que en el Brasil, cuando estaba Color de Melo como presidente, el país vivió una tremenda depresión, hubo muchos problemas económicos y básicamente Ricardo en su empresa sufrió muchísimo derivado y el país entero, ¿no? Y él decidió, de la mano de algunos compañeros, platicar con ellos o de la empresa, decirles que pues, obviamente la empresa iba a sufrir estaba sufriendo muchos recortes de personal y que obviamente esto iba a generarles muchos problemas. Decidió hablar con ellos y decirles que aquellos que se quedaran en la empresa, pues obviamente a un inicio no tendrían salario, no tenían un sueldo, pero que podrían volverse socios de la empresa una vez que la empresa se reorganizara. Hoy la empresa es una empresa exitosa, tiene varias empresas. Les recomiendo un libro que él tiene que se llama Maverick, es un bestseller, habla un poco de esto, de su historia. Bueno, hoy esta empresa, para que se den una idea, maneja los recursos de una manera particular. Sus vacantes, primero se busca colocar a las personas en las posiciones de manera interna. Aquellas personas que vengan desde el exterior tienen la posibilidad de ser entrevistados desde la persona que le abre la puerta, el barrendero, cualquier persona puede entrevistarlos y cada una de las personas se coloca su sueldo, su salario en base a un rango de salarios que hay para cada una de las posiciones. Él tuvo un problema ahí de cáncer y se dio cuenta que pues, la vida es corta y ahora todos sus empleados hoy, obviamente al padecer cáncer, él quería hacer muchos de esos planes que de repente todos tenemos de hacer en la vida y al verla que podía ser acortada, pues quiso hacer todo de manera inmediata. Entonces hoy sus empleados, cuando son entrevistados, cuando hoy logran una posición dentro de la empresa, una de las preguntas que hacen es qué les gustaría hacer si supieran que se muere la siguiente semana. Entonces hay gente que pone, me gustaría pintar, me gustaría la escultura, me gustaría el arte, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es, cada miércoles tienen que hacer eso que pusieron en esa entrevista, ¿no? Entonces es algo que me parece interesante comentar. Es una empresa que hoy
es muy exitosa y ha pensado muchísimo en sus empleados. Esta gráfica que ven aquí ahora, se las muestro. Aquí estamos viendo el desempeño de 3.300 millones de personas a nivel mundial. Esta es una gráfica que va de enero a diciembre y habla sobre todo de las separaciones en Facebook. Las coloco acá porque parte del diálogo que pretendo es poder mostrarles la importancia cuando vemos una gráfica en el manejo de la información. Digamos un poco en la misma, ¿verdad? Está cargado hacia el área de San Valentín. Algo pasó, ¿verdad? En el Día del Amor y la Amistad. No nos gustó mucho, ¿verdad? La cena, el convivio, y bueno, decidimos terminar la relación, ¿verdad? Obviamente, cuando se acerca el Spring Break, muchos desean, ¿verdad?, estar solteros para poder divertirse. Nos calmamos todos a nivel poblacional, estos 3.300 millones de personas que están graficados aquí en la época de Pascua, en las vacaciones de verano, ¿verdad? Y luego vuelve a ascender el número de separaciones, si lo vemos un poco previo a la Navidad, ¿verdad? Porque no queremos convivir con esa persona, no queremos estar ya con esa familia conviviendo, ¿verdad? Entonces se incrementa y bueno, después de Navidad esto sucede muy tranquilo. Cuando hablamos de repente de lo que es el business intelligence y cuando hablamos un poco de lo que es la importancia de visualizar un ambiente gráfico para la toma de decisiones, podemos observar que este tipo de gráficas nos dicen muchas cosas. La primera es que si uno imagina qué compañías pudieran estar interesadas en conocer esta información, pues seguramente las empresas que venden chocolate, seguramente las empresas que venden flores, los restaurantes, los hoteles, los moteles, ¿verdad? Muchos de ellos reciben información a partir de este tipo de gráficas y pueden hacer promociones, pueden hacer distintas situaciones. Cuando hablamos del poder de la visualización de los datos, en esta gráfica que les muestro ahora, podemos ver que el 90% de la información es transmitida de manera visual a nuestro cerebro y nuestro cerebro tarda 13 milisegundos en poder procesarla, ¿verdad? Es mucho más fácil ver una gráfica que ver un reporte de 40 columnas, de 100 filas, ¿verdad? Y sobre todo que el 93% de la comunicación es no verbal. Nuestro cerebro procesa 60,000 veces más rápido las gráficas que un texto. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la información y cuando hablamos del business intelligence, es que es mucho más sencillo poder conocer desempeño a partir de una gráfica, poder conocer qué está pasando, ¿verdad?, a partir de una visualización que me permita ver línea de tiempos, que me permita ver el desempeño de distintas maneras. ¿Cómo se comporta la inteligencia de negocios en la industria, en el negocio? De la izquierda podemos observar que yo puedo visualizar en una gráfica, en una hoja en Excel, ¿verdad?, que tenemos 29 abortos, pero cuando lo llevamos a inteligencia de negocios, ¿verdad?, en esta gráfica en la derecha podemos observar una gráfica de dispersión. El eje de las Y es el largo de la gestación del día, el eje de las X va del 1 al 31 de los días, en este caso estamos hablando de julio de 2023. Lo que vemos en esta gráfica es que cada punto, ¿verdad?, es un aborto, ¿verdad? Cada punto rojo en esta gráfica es un aborto. Podemos observar que la mayoría de los abortos, ¿verdad?, se comportaron en el último tercio de la gestación, ¿verdad? Observamos unos por debajo de 28 días que básicamente nosotros consideramos que puede ser una reabsorción embrionaria, que no forzosamente pudiera ser un aborto, que es difícil incluso de visualizar. Tendría uno que tener visualización de ojos de microscopio, ¿verdad?, o estar presente justo cuando sucede el aborto, ¿verdad?, y lo podemos visualizar de manera más rápida. ¿De qué somos convencidos? Somos convencidos que la inteligencia en el negocio nos ayuda a visualizar de mejor manera que pasemos de un dato, ¿verdad?, a que ese dato me pueda nutrir de mayor información. ¿Cómo se comporta BI en el negocio? Y cuando hablamos de los tomadores de decisiones y cuando hablamos de las reuniones que se dan en las diferentes compañías, es que la inteligencia en negocios reduce 24% el tiempo en las reuniones, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de poder observar una gráfica, ¿verdad?, no dependemos de tener que tener a alguien que emita el Excel, a alguien que genere el Excel y que luego nos explique el Excel, que siempre he pensado que aquellas personas que tienen que explicar una gráfica quiere decir que la gráfica no dice completamente lo que debe decir. 28% de los que hoy administran, gerencian la granja, ¿verdad?, encuentran la información a tiempo a través de negocios. Pero sobre todo, y eso es importante, ¿verdad?, mucho de lo que sucede cuando platicamos utilizando inteligencia en negocios en el equipo es que se ejecutan esas acciones que fueron definidas, ¿verdad? Es decir, que logramos
transmitir la necesidad, que podemos convencer, ¿verdad?, al equipo de que se ejecute lo que se decide. Otro punto muy importante es que el 48% de estos gerentes pueden encontrar información sin ser expertos, ¿verdad? Muchas de esas herramientas realmente son táctiles, muchas de esas herramientas no requieren incluso capacitación, ¿verdad? Lo que depende es que puedan tener acceso a esa información. Obviamente, con esto platicado, sabemos que hoy los gerentes usan 2 veces más Business Intelligence para la toma de decisiones y que esas decisiones hoy, cuando son basadas en el análisis de la inteligencia de negocios, pueden ser hasta 5 veces más rápidas que la competencia. Estos datos me parecen interesantísimos. Se entrevistaron a 2,000 directores en la doctora en 2021 en Estados Unidos de distintos países, ¿verdad? En este caso de 15 países. Les platicaban sobre la toma de decisiones. Algo que me parece interesante es que 139 actividades comentaron en promedio estos directores que involucran una decisión a la semana. Y de esas decisiones, el 50% de ellas fueron tomadas en menos de 9 minutos, ¿verdad? Resulta interesante. A veces cuando hablamos del factor tiempo en la toma de decisiones se vuelve medular, y a veces uno cuando trabaja en distintas empresas, dentro de la granja, en distintas compañías, no logra entender por qué la dirección decide cierta situación, por qué se ejecutan cierta toma de decisiones, y creo que lo importante es que a veces, ¿verdad?, no se toman el tiempo para ello. Y en el último punto dice 12% de sus decisiones les tomaron más de 1 hora, ¿verdad? Ahí es un punto crítico. Y cuando hablamos de que es un punto crítico, es que si de 100 decisiones, solo 12 de ellas, ¿verdad?, le invertí el tiempo, quiere decir que el 88% de esas decisiones pudieron tener demasiada incertidumbre. Pudieron estar incluso equivocadas sin desear estarlo, ¿verdad?, porque no se le invirtió un factor que es importante, el tiempo. Importantísimo también, la inteligencia de Business Intelligence en el negocio, y como me comentaba previamente, ¿por qué se falla en concebir los objetivos? Entrevistaron también a 1,500 directores en 15 países y el 60% de ellos dijeron que no contaban con toda la información disponible, ¿verdad? Ahí se vuelve crítico. Ahí, cuando dependo de que 5, 3, 4, 6 personas me nutran de información para entonces yo poder hacer el análisis, el factor tiempo se vuelve medular. Y entonces, cuando hablamos de que el 60% de las ocasiones no cuentan con toda la información disponible, estamos hablando que está la situación en riesgo, que estamos poniendo en riesgo a la empresa, no solamente en la parte de desempeño productivo, sino también en la parte financiera, ¿verdad?, porque no contamos con la información. Yo soy convencido que si hoy no pueden consultar la información en un teléfono, están viviendo en otra era, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad?, el alcance, el que yo pueda hoy consultar Facebook, pero no pueda consultar el desempeño de la finca o de la granja. El que yo pueda consultar hoy Twitter o X, ¿verdad?, y no pueda yo saber si estamos logrando las metas en inseminaciones, si estamos logrando nacidos vivos, si estoy teniendo abortos, ¿verdad?, se vuelve crítico. Voy a hablar un poco de mi experiencia. Traje aquí a colación en este ejemplo una de las herramientas que usamos en inteligencia de negocios, que es el control estadístico, ¿verdad? En este caso, gráficas media rango para la toma de decisiones. Parte de la intención en esta charla de comentar un poco del control estadístico de estas gráficas, en este caso, es poder enseñar un caso práctico, un ejemplo de la importancia y cómo podemos resolver situaciones a partir del análisis de los datos, a partir de la inteligencia de negocios. No les voy a enseñar, ¿verdad?, cómo se distribuye en una gráfica de campana, ¿verdad?, la normal y su probabilidad, pero básicamente aquí la colocó en este ejemplo. Sabemos que el 68% de los datos va a caer dentro de la primera desviación estándar por arriba y por debajo del promedio. El 95.44% en las ocasiones va a caer entre la segunda desviación estándar por encima y por debajo del promedio. Y el 99.74% de las ocasiones va a caer, ¿verdad?, entre los rangos de la tercera desviación estándar por encima y por debajo del promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esto lo trasladamos a 100 semanas, ¿verdad?, punto, y 6 semanas, ¿verdad?, sería la opción de que estuviera ese dato por fuera de la tercera desviación. Cuando hablamos de la desviación estándar, ¿verdad?, naturalmente, mucho de lo que pensamos es que es difícil el cálculo. Realmente hoy hay muchísimo software, muchísimos sistemas que lo hacen. Incluso hoy Excel lo puede hacer, pero cuando lo trasladas a una plataforma dedicada, ¿verdad?, obviamente tienes un mejor resultado.
¿Qué busco yo siempre cuando de repente distintos productores, distintas compañías se nos acercan y nos dicen, oye, José, quisiera que visualizaras nuestra información, quisiera que nos ayudaras a encontrar qué está pasando, ¿verdad? Pues yo los llamo, estos son los básicos, ¿verdad? Para mí, primero es el promedio, es buscar dentro de la gráfica y lo vamos a ver ahora el promedio. Sobre todo cuando hablo del promedio es que es el resultado que está arrojando, ¿verdad? Nuestra granja, nuestra finca, perdón, a partir de un determinado número de semanas, de días, ¿verdad? Pueden ser 26 semanas, que es medio año, puede ser 52 semanas, que es un año, pueden ser 78 semanas, que es año y medio, ¿verdad? La intención es que saber ese promedio. La segunda, el segundo básico para mí es observar, visualizar la distribución de los datos, ¿verdad? Lo vamos a ver también ahora en la siguiente, en unas minutos más, porque lo que buscamos ahí cuando hablamos de visualizar la distribución es que hacia dónde, cuál es el rumbo, ¿verdad? ¿Qué rumbo está tomando la información a partir de lo que estamos observando de cualquiera de las variables a partir del desempeño? Tercero, identificar el ruido, ¿verdad? Identificar cuál es el rango, cuál es la variación de las variaciones. No quiero ser estadístico en esta presentación, ¿verdad? Pero cómo se comporta la variación con respecto de una semana a otra, ¿verdad? ¿Qué tan grande es? ¿Estamos siendo estables? ¿Estamos siendo muy inestables? ¿Verdad? Cuando hay inestabilidad se dice que estamos haciendo modificaciones al proceso, ¿verdad? Es decir, está pasando perdón, algo no común, ¿verdad? Existen factores que no son comunes que alteran el proceso y eso de la misma manera altera el resultado. Y por último, evitar comparar el presupuesto contra la meta, ¿verdad? De repente, cuando observamos el promedio, queremos ir rápidamente a observar el objetivo en la meta, ¿verdad? Yo siempre comento que es importante evitar eso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de objetivos o metas, estamos haciendo el presupuesto de lo que deseamos. Pero primero, sobre todo, cuando yo quiero hacer una lectura correcta del control estadístico del proceso, lo que tengo que observar es el desempeño, es lo que me están diciendo los datos, ¿no? ¿Qué tengo acá? Lo que les comentaba, aquí tengo una gráfica media rangos, estamos viendo aquí 26 semanas de una explotación donde me invitaron a hacer un poco el análisis, ¿verdad? Voy a hablar un poco más del caso en las siguientes diapositivas, pero ¿qué vemos acá? ¿Verdad? La línea negra en esta gráfica de promedio, ¿verdad? Es el promedio del desempeño, en este caso para 26 semanas, ¿verdad? Estamos hablando de 12.01 lechones por cerdo, ¿verdad? Que es importante tenerlo en mente. Cuando vamos a tenerlo en mente es que ese es el alcance que para este periodo la granja está presentando. Punto número 2, ¿verdad? Identificar el rango. En nuestro caso, ¿verdad? En nuestra plataforma de Bailey para Pignose tenemos esta gráfica y la gráfica inferior nos muestra los rangos que hablábamos un poco, que es la variación de las variaciones. Entonces, cuando hablamos del promedio o volteamos a ver el promedio de los rangos, me está diciendo 0.09. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Que mi variación, cuando yo tengo un promedio en la gráfica de media de 12.01, puede ser 0.09 arriba o hacia abajo en promedio, ¿verdad? Estamos hablando que puedo llegar a tener 12.10 o que puedo llegar a tener 11.02, ¿verdad? Si lo digo semana con semana. 3, cómo se muestra la distribución de los datos, ¿verdad? Para los que somos apasionados un poco en el análisis, nos encanta observar tendencias, nos encanta observar distintas situaciones. En la gráfica superior aquí puse algunos recuadros que marcan lo que quiero visualizar. Cuando vemos el primer recuadro, pues obviamente es una tendencia hacia la baja, ¿verdad? Es decir, tiene una tendencia por debajo del promedio. El segundo recuadro, en esta ecuación de color azul, ¿verdad? Tiene situaciones de sub y baja, situaciones de ascendencia y descendencia por arriba de la media, cargado un poco hacia la ascendencia. Y por último, ¿verdad? Tenemos aquí muy definido, ¿verdad? 5.4 están de manera ascendente. Entonces, esa es una manera de visualizar la forma en que se están distribuyendo los datos. Que siempre comento con los dueños, con los gerentes de granja, algo que es muy común es que quieren comparar el desempeño contra la meta. Eso es correcto cuando yo quiero saber la distancia, ¿verdad? En la que me encuentro, qué tan lejos o qué tan cerca estoy contra lo que presumí o asumí que iba a ser lo que íbamos a estar obteniendo para el desempeño, el que sea dentro de la granja. Pero que es importante cuando estoy haciendo lectura a través de Business Intelligence del desempeño, en este caso para las gráficas de control estadístico de procesos, que la meta en este momento no me sirve. Lo que yo deseo saber es cómo se está comportando el desempeño a partir de los datos que estamos registrando, a partir del desempeño,
¿verdad? Que me está mostrando de manera semanal, diaria, cada una de las cerdas, cada uno de los grupos. ¿Okay? Entonces, siempre mi recomendación ahí es evitar, ¿verdad? Visualizar el desempeño contra la meta o compararlo con la meta. ¿Qué tengo acá? ¿Verdad? En esta historia real, si estamos observando un poco ahí, ¿verdad? Esta es una gráfica de una granja. Borré algunos campos, sobre todo para mantener la privacidad de la información. Obviamente me permitieron compartir este caso, ¿verdad? De análisis con ustedes. ¿Qué tengo acá? ¿Verdad? Lo que estoy observando es que prácticamente cada 13 semanas la edad promedio del destete, es decir, la edad de los lechones al momento de que se destetan, tiene un descenso, ¿verdad? Cuando platicábamos un poco dentro de la finca, de la granja, de la situación, escuchaba veterinarios, escuchaba al equipo de la gente, ¿no? Que tenían problemas de salud, que había un tema de repente PIRS por ocasiones, que tenían algún tema de diarrea en cerdas, tenían un tema de consumo de alimento también, etcétera, etcétera. Y cuando arrastramos un poco el lápiz, ¿verdad? Nos topamos, ¿sí? Que también el promedio nacido vivo coincidentemente a la semana 14, ¿verdad? Aquí ampliamos un poco más el rango para poder traernos 78 semanas de información, ¿verdad? Se caía de la mano, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos dos ambientes sucediendo de manera simultánea, ¿verdad? Nos dimos a la tarea también de empezar a visualizar el porcentaje de mortalidad en lo que es la línea de producción, ¿verdad? En lo que es en lo que son los sitios 2, sitios 3, ¿verdad? Y encontramos que a partir de que, en teoría, se caía la edad de los lechones al destete, el porcentaje de mortalidad, ¿verdad? Se estaba incrementando cada vez. ¿Qué encontramos? Voy a regresar a la primera gráfica. Cuestionándonos un poco y ya en una reunión petit comité con el cuerpo directivo, surgió que una de las situaciones que promovieron a par de año y medio dentro de la finca era dar bonos por productividad, ¿verdad? Es decir, se le daba un incentivo económico al equipo de la granja, ¿verdad? A partir de alcanzar un número de lechones detectados cada 13 semanas, es decir, por cada trimestre. Entonces, ¿qué hallamos acá? ¿Verdad? Obviamente la edad no se caía por un tema sanitario, ¿verdad? Es decir, la gente quería obtener el bono productivo y lo que pasaba es que tomaban lechones, ¿verdad? Más jóvenes que no tenían los 21 días de edad, los 24 días de edad, estamos hablando de lechones quizá de 10 días, de 15 días. Los tomaban y eran enviados junto con el grupo de los animales de 24, de 21 días de edad al destete, obviamente para alcanzar, ¿verdad?, el bono de productividad. Cuando hablamos de esto, de este tipo de análisis que se realiza y que podemos hacerlo en una línea de tiempo más amplia, encontramos, ¿verdad?, de repente que este tipo de decisiones donde queremos bonificar, ¿verdad?, a los compañeros de trabajo dentro de la finca, dentro de la granja, para que alcancen las metas, para que se sientan motivados, de repente necesitan una supervisión adicional, necesitan un segundo momento, ¿verdad?, de análisis. Y ese segundo momento hoy, afortunadamente en esta empresa, esto se clarificó, se les indicó, ¿verdad? Se hicieron unos ajustes ahí en el presupuesto para que el reto de los lechones destetados no fuera tan grande, ¿verdad? Y hoy podemos decir que la edad se mantiene constante y sobre todo, ¿verdad?, cuando volteamos a ver la mortalidad en la siguiente fase, ¿verdad?, hoy sabemos que esa mortalidad es mejor, ¿verdad?, porque traía niveles muy buenos, traía niveles del 2%, y se duplicó, llegó a llegar a niveles de 7%, 8%. ¿No? Entonces, que es importante, en este caso real, lo que estamos observando, lo que estamos visualizando es que el tipo de análisis que se realiza permite de una manera más dinámica encontrar las razones y sobre todo tomar decisiones. Parte medular del Business Intelligence es la toma de decisiones, es agilizar la toma de decisiones. Voy a cumplir ya mi tiempo con ustedes. Quiero cerrar con algunos datos que me parecen importantes. No olvidemos, ¿verdad?, que nuestro cerebro procesa 60,000 veces más rápido una gráfica que un reporte. Eso tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar conscientes que el teléfono hoy es una herramienta que nos debe de permitir conocer el desempeño de la granja, que nos debe de permitir tomar decisiones de manera más rápida. Soy un convencido que aquellos que adoptan la filosofía o el entendimiento de
tomar decisiones basadas en los datos duros, ¿verdad? Seguramente van a tener un desempeño mejor en el tiempo. Hoy también lo sabemos, y me toca de repente en mis visitas a distintos países, prácticamente hoy todas las personas manejan un teléfono celular, ¿verdad? Prácticamente hoy el poder acceder a información es mucho más rápido, es mucho más sencillo, y eso hay que tenerlo en conciencia. Eso es importante saber, ¿verdad? Que nosotros podemos ejecutar decisiones, ¿verdad? De manera más dinámica, y que de repente las mejores ideas se nos vienen cuando no estamos en la granja, ¿verdad? Cuando estamos en casa. Y si tenemos un sistema que me permita acceder a la información en ese momento en el teléfono, pues me saco de esa duda, ¿verdad? Puedo incluso saber cuál puede ser una de las soluciones una vez desde casa, desde manera remota, y una vez que regrese a granja, ejecutarla para verificarlo. ¿Okay? Entonces, quiero agradecerles muchísimo por su tiempo. Quiero acabar con esta frase de Bill Gates que todo el mundo conocemos, dueño de Microsoft, ¿verdad? La información es poder. Los invito a que a través de inteligencia en negocio puedan ustedes generar una toma de decisiones que sea informada, pero sobre todo que siempre tenga